con un muy cariñoso, caluroso aplauso a Pastor Moisés Pichardo de Victory Iglesia en Oklahoma City. Bueno, vamos a estar atentos de lo que Dios haya puesto en tu corazón, Moy, y bienvenido nuevamente. Amén. Qué barbaridad, gracias. Gracias por lo de ese término de oriundo, tiene rato que no lo oía. Oriundo suena como hediondo. No se enojan si hablo raro, soy de aquí, así que se acostumbran un poquito a mí. Mi español sigue siendo el mismo y ayer me dijeron que dije algunas palabras que normalmente no se usan y pues tiene que ver el revoltijo con la gente con la que convivo tal vez, pero les comparto con todo mi corazón que pues es un regalo de Dios para mi esposa y para mí, incluso para mis hijas cuando han venido con nosotros en una ocasión anterior. Para nosotros fue una aventura de fe regresar a Toluca, porque el Señor nos hizo claramente ver que era el tiempo nuestro para estar fuera de México. Y Pastor Gaby me hizo pensar que cuando yo salí de Toluca yo no me quería ir de aquí. De hecho yo soy bien llorón, así que si al rato me ve llorando diga, ya me nos había avisado. Yo salí llorando de Toluca porque yo le dije al Señor, yo no me quiero ir de Toluca, yo amo Toluca, es mi ciudad, es mi país. Y me peleé con Dios literalmente. Le dije, no, yo no me quiero ir de aquí, pero Dios propició circunstancias de manera que yo entendí que era una misión en mi vida irme a Estados Unidos, hablarle a nuestra gente hispana a los Estados Unidos. Yo sé que ustedes saben que hay mucha idolatría, hay demasiada comodidad en la iglesia, porque Estados Unidos está saturado de beneficios y de facilidades, pero se han olvidado de Dios. Dios ya no está en primer lugar. Pero bueno, vamos a meternos en la palabra de Dios, mientras que voy a hacerles ver por qué estoy empezando con esta plataforma del mensaje. El mensaje yo se los quiero entregar con todo temor delante del Señor y que pueda ser de reflexión para tu vida y que puedas incluso, escuché que Pastor Gaby dijo, tienes un boletín, anota lo más importante y ojalá que lo puedas reflexionar intensamente en tu corazón. Amén. En esta hora quiero invitarte a orar conmigo. Señor y Padre Celestial, pido en el nombre de Cristo Jesús que tú dirijas lo que resta de este tiempo, Señor, en este servicio de las 9 de la mañana en Soy Iglesia. Padre, para mí es un honor y un privilegio pisar este lugar, esta plataforma, esta casa, con temor delante de ti, Señor. Como lo dije esta mañana y lo dije ayer, Padre, respeto este lugar porque aquí se habla tu palabra con denuedo. Y pido que uses mi mente, mis labios, mi corazón y que yo hable lo que tú sabes que tu iglesia necesita. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros, Espíritu Santo. Y como dice tu palabra, que no vuelva a ti tu palabra vacía. Amén. Amén. Ayer les dije a las personas que estaban aquí sirviendo, no sé cuántos estaban aquí ayer, pero yo les pedí que se quitaran tantito la máscara para ver si de veras estaban riendo conmigo. A ver, sonríanme por favor, quítese tantito la máscara. Quiero estar seguro de que son los que son genuinamente sonrientes. Ok, porque cuando yo me fui de aquí, la gente de Toluca dicen que somos bien happy, bien felices. Bueno, ya se la pueden poner si quieren, y si no se la ponen, no me eche la culpa del COVID. Pero algo muy importante que quiero decirte, como pueblo hispano que somos, el mensaje que yo tengo que compartirte en este día, al estar reflexionando, el Espíritu Santo no me dejó en paz. Y cuando digo no me dejó en paz, es de que me inquietó bastante a pensar en cómo somos nosotros los hispanos, la gente mexicana, toluqueña. A donde quiera que tú vayas, el pueblo hispano es muy respetado, aunque parezca mentira. Respetado por ciertas características, y una de ellas es por los lazos familiares tan estrechos que hay en nosotros.
Nosotros somos muy apegados a la familia, somos muy buenos para las reuniones familiares, tenemos convivencia constantemente, estamos todo el tiempo conviviendo. Otra de las cosas es también porque los mexicanos o los latinos son apasionados al soccer. Levante la mano, ¿aquí le gusta el soccer? Con razón el silencio se hizo tan feo. Será que el Toluca ya no la hace, ¿verdad? Pero la gran pasión por el deporte. Y otra cosa que también es muy interesante es por nuestra comida. En Estados Unidos los restaurantes que más rápido triunfan son los restaurantes de comida particularmente mexicana. Se los digo porque tengo 28 años allá casi. Y la comida mexicana es increíble. Todo el mundo ama la comida mexicana. Y también una de las cosas que admiran demasiado es que el hispano es demasiado trabajador. Les preguntó Pastor Gaby hace rato que estaba en la sábana todavía amarrada. Suéltenla, por favor. ¿Somos trabajadores o no? La gente, voy a decir mexicana, me cuesta trabajo decir mexicana porque me acostumbré a decir hispanos, pero mexicanos son trabajadores. Y mi vecino particularmente, porque me acabo de cambiar hace poco, el vecino me vio que yo estaba cambiando una barda de madera que se cayó y yo tenía que volver a repararla porque la casa la compramos en proceso de reparación y bla bla bla, y como tengo un perro, entonces yo me di cuenta que la barda no me convenía que estuviera en el piso porque me quedo sin perro y mis hijas se me echan encima. Entonces dije, bueno, vamos a reparar la barda, y me dieron las 9:30 de la noche, no porque yo sea tan trabajador, sino porque si no el perro sale, se me va. Insisto, el perro lo traía en la cabeza. Y mi vecino sale porque oye el taladro y oye que estoy haciendo algunas cosas con la lámpara y demás, y me dice el vecino, oye, y dije, ay caray, este vecino aquí me sale, un americano, y me dice, oye, qué trabajadores son ustedes los hispanos. Mira, nada más son las 9:30 de la noche. Y me dice algo que me dio tanta risa. Dice, ¿te acuerdas que andan diciendo que las pirámides los hicieron los ovnis y que de otras constelaciones? Y que dice, no, ¿cuáles? ¿Cómo crees que vas a hacer las de Teotihuacán? Esas no las hicieron los ovnis, son los mexicanos, son retrabajadores. Y yo me le quedé viendo y dije, ok, ya vas. Ok. Me llamó la atención la admiración que nos tienen también por la manera en que nosotros nos desarrollamos. Los mexicanos tenemos razones de celebración constantemente. Pero hay algo que te quiero invitar a reflexionar hoy, y ojalá que esto no lo tomes a mal, al contrario, que lo valores muchísimo. Aquí viene un cambio de perspectiva en el hecho de que hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ir a una conferencia a la ciudad de Houston, entrenamiento para pastores, líderes y demás. Y una palabra llamó muchísimo mi atención, la palabra coherencia. Y en cuanto oí la palabra coherencia, mi cerebro se fue en dirección, mi mente se fue en dirección de incoherencia. Muchos de nosotros hacemos cosas que llaman la atención y son admirables, aplauden, pero hay algo que está sucediendo en nosotros como pueblo hispano, pueblo mexicano, que lo coherente de lo admirable se convierte en lo incoherente cuando tiene que ver con nuestra fe, nuestra relación con el Señor, nuestro testimonio, nuestra relación con Cristo, con la iglesia. Y en lugar de que nosotros mantengamos un vínculo perfecto en esa línea de nuestra vida, estamos causando confusión. Y en lugar de que sea coherente, se hace algo incoherente. Hay algo que debemos pensar, y espero que lo tomes en cuenta en serio. Porque una de las cosas que fueron observadas es que, aunque somos muy buenos para la pachanga y el relajo y el trabajo y demás, somos conflictivos. Dicen por ahí, haces una tormenta en un vaso de agua. Tenemos la tendencia al conflicto, tenemos la tendencia a ser territoriales. Esto es mío, no lo toques.
y somos capaces de crear un escándalo por una cuestión territorial, también por desconfiados. Somos desconfiados, no confiamos fácilmente en la gente. Y otra cosa más, también somos emocionales, y no tanto por el hecho de llorar, sino porque nos dejamos llevar por lo que sentimos. El pueblo americano es muy frío, y no me retracto a decirlo aunque estén las cámaras aquí o los filmando esto. El pueblo americano es muy frío en muchos sentidos. Nos admiran demasiado por las cosas buenas, pero varios líderes empresarios, particularmente una empresa muy grande de Hobby Lobby, es una empresa muy grande. Tuve la oportunidad de hacer una reunión con él, y otro líder de otra cadena de restaurantes me decía en una reunión que tuvimos, dice: ¿sabes qué es lo que me da tristeza de la gente hispana? Son increíbles trabajadores, pero hay algo que a mí me ha cautivado y me preocupa, y es que todo lo asumen demasiado rápido, sacan conclusiones de cosas que no saben si son verdad, y porque ya se lo imaginaron, son capaces de dejar de hablarle a alguien solamente porque ya asumieron: oh, dijo esto, lo dijo por esto. Ah, ¿viste cómo viste cómo volteó? ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? ¿Viste cómo habla? ¿Viste cómo? Ah, lo dijo por esto, lo hizo por esto, lo piensa por esto. No, ya no me va a hablar. A mí me cayó como balde de agua fría su expresión. Ok, vámonos directamente al hecho de ver qué es lo que yo quiero expresarte en esta mañana, y en el nombre de Jesús, literalmente, que puedas pensar por qué es necesario que nosotros nos afirmemos en tener una vida cristiana que refleje 24 horas al día esa transformación del Espíritu Santo obrando en mi interior. Yo no puedo pasarme la vida diciendo que soy cristiano si mi vida tiene cosas que son incoherentes en relación a lo que yo recibí del Señor Jesús. Y esto te lo voy a compartir hablando de Mateo capítulo número 23, y quiero invitarte a que vayas allá conmigo. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día frustran, desaniman, hieren en la misma iglesia, en la misma casa de Dios. Y Mateo 23, el Señor Jesús le llama a los hombres hipócritas. Les llama hipócritas a los fariseos, y ahorita de un momento te voy a explicar este detalle. Les habla de una manera muy fuerte, les dice que tengan cuidado de lo que están haciendo. Mateo 23, versículo del 4 en adelante, de la traducción de lengua actual, dice algo que tiene que ver con no vivir en las apariencias. Dice: imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para cumplirlos ellos mismos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea, los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero, se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. ¿Puedo seguir con esto que está pesado? Sí, ¿verdad? Ay, tome aire, por favor, tome aire. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Y hay cantidad de gente allá afuera que así mismo se hace llamar pastores y maestros, y no lo son. Son lobos rapaces. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Un lobo rapaz. Personas que tienen apariencia de pureza, pero en realidad son personas que tienen dos caras. Hablando de apariencias, luego una parte más, el versículo 8 en adelante, la manipulación de las jerarquías. Dice: pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre, no le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. Hablando de la cabeza en el liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia, tú lo puedes encontrar en la Escritura claramente, que dice: es necesario que nosotros vivamos en sometimiento. Versículo 11: es más importante que el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes.
También habla de la actitud condenatoria. Escucha esto. Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: qué mal les va a ir, hipócritas. Ustedes le cierran la puerta del reino de los Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Jurar en vano, versículo 21, dice: si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Yo sé que en esta casa, no porque haya venido 30 veces antes, pero conozco la trayectoria y la enseñanza, la base, el fundamento que se ha establecido en la vida de los pastores de esta casa, y sé que han hablado contigo de acuerdo a lo que está en la Escritura, porque yo fui formado con la misma escuela. Y si hay algo en nuestro corazón, es el celo de que la palabra de Dios sea genuinamente la palabra de Dios. Y desgraciadamente, cuando hablé de la incoherencia, es que nosotros, por no tener más profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios, empezamos a utilizar frases, refranes, términos que el mundo utiliza, y los hacemos como parte de nuestro vocabulario, de nuestro estilo de vida. Y cuando alguien, por favor diga conmigo, alguien que no es cristiano, alguien que no ha crecido, alguien que no tiene una buena relación con el Señor, que le ha ido mal, que se alejó de la casa de Dios, cuando alguien nos escucha hablar, dicen: si esto es ser cristiano, no quiero ser cristiano. Incluso también pueden decir: ok, esta persona dice que sirve en la iglesia y hay algo aquí que no cuadra. El que roba, el que engaña, bueno, cantidad de cosas. El Señor Jesús le estaba hablando a estos hombres, y eran fariseos. Fariseo del hebreo perushim, que quiere decir separados, separatistas, que procede del término parush. Parush quiere decir separar. Era una secta del judaísmo que se alejaban de los demás, porque los demás no eran tan legalistas, porque no hacían las cosas como ellos. Iglesia, te estoy hablando de algo que es muy delicado. En la historia que estamos leyendo, se está repitiendo hoy en día. Hay gente que está causando problemas por todos lados, y lo triste es que por no afirmarnos nosotros en la palabra del Señor, vamos y seguimos a falsos profetas, seguimos a falsos maestros. La iglesia está siendo seducida por su ignorancia, porque aparentan conocer, aparentan adorar, aparentan seguir al Señor, pero en realidad no se afirman. Solo, dice la Escritura, somos oidores, mas no hacedores de la verdad. Es una palabra muy fuerte. Quiero invitarte a que veas lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 11. Ese detalle, de hecho, perdón, anótalo, porque no me voy a leer ahí necesariamente, porque me toma más tiempo. Pablo, de una manera muy fuerte, menciona que tuvo que confrontar a Pedro y a Bernabé, porque los dos estaban actuando de una manera muy equivocada. De pronto se les subió a la cabeza quiénes eran y les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? La gente empezó a hablarme de ustedes por lo que están haciendo, y en lugar de predicar a Cristo con vehemencia y compasión, de manera que ellos vengan a los pies de Cristo con deseo, con anhelo, están confundiendo a la iglesia. Date cuenta de lo que dice. Ahora sí vamos a leer, por favor, Gálatas 2, 20 al 21. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Diga conmigo, incoherente. Yo no puedo tomar la palabra de Dios como algo sin sentido. Si digo que leo la palabra del Señor, tengo que vivir la palabra del Señor, y no de manera religiosa, no de manera tradicional. Tengo que vivir el Evangelio, porque el Evangelio es santo, es perfecto, pero dentro de la pureza y la santidad está el hecho de ser libres en Jesús. Y muchos viven en la tradición del viejo mundo porque están acostumbrados a que lo vieron, lo quieren hacer, pero no tienen noción si es verdad o no. El término incoherente en el diccionario de la Real Academia Española dice: falta de relación o hilación entre dos o más ideas.
entre pensamientos y acciones que resultan esencialmente incomprensibles a los demás sin una conexión lógica o significativa. Quiere decir que hoy en día tenemos que cuidarnos tal y como sucedió en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Pedro, en el tiempo de Jesús. Estamos viviendo, y lo hemos dicho mucho, particularmente este es Moisés hablando. Yo no sé si el Señor va a llegar mañana o el año que entra, y lo dije ayer en la reunión, o en 10 años, 20 años o en 100 años, no me importa. Lo que sí sé es que estamos viviendo características genuinamente de los últimos tiempos de la iglesia. Y si Dios ha de venir, si el Señor ha de regresar por su iglesia, quiere encontrar una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia restaurada. ¿Cómo va a poder la iglesia vivir en una vida restaurada si no vivimos de acuerdo al evangelio, sino a conceptos y criterios de hombres? No sé si el silencio es acreditar o qué onda, pero por lo menos diga amén. Dios viene por una iglesia así, amén. Es verdad, esto es algo real. Iglesia, ¿cómo estamos viviendo hoy? Hoy, ¿cuál es nuestra situación diaria? Ay, a ver si no me meto en camisa de 11 varas, Padre, en el nombre de Jesús. En la ciudad de Oklahoma, cuando yo llegué hace 25 años, solo había algunas congregaciones hispanas y había muchas congregaciones americanas. Ahorita hay más de 400 en mi ciudad. Y muchas están metidas en los garajes, en donde estacionan los autos, en la cochera, ¿verdad? Están metidos en la cochera, están metidos en un restaurante, metidos en un edificio, en el cuarto piso de no sé dónde, están metidos en talleres mecánicos, están metidos en la sala de no sé quién, están metidos por acá, por allá. Y ahora todo, literalmente como taquería, por todos lados todo el mundo reparte carne. Y muchos de ellos no son pastores. Mucha gente realmente no está sirviendo a Dios, se están sirviendo a sí mismos. Y para mí fue muy tremendo darme cuenta de algo. Cuando un hombre se acercó a mí y me dijo: oiga, se ve que los diezmos van a estar bien buenos en su iglesia, ¿eh? Y le dije: ¿por qué me dice eso? Pues porque yo voy a ver una iglesia, me va a ir muy bien. Ay, se puso un traje y en cuestión de 1 o 2 años después me lo encontré con un seudónimo de congregación. 10 años después me lo volví a encontrar y siguen siendo las mismas personas, con el mismo atuendo, la misma personalidad, el mismo estilo. Hay cantidad de lugares que están despedazando el propósito de Dios. Dice la Escritura que dice, serán engañados aún los mismos escogidos. Engañados. Y si tú eres celoso de tu fe, te lo quiero llevar a una semblanza de lo que sería que tus propios hijos los sacaran de tu casa para llevarlos a vivir a otro lugar y que tergiversen por completo la enseñanza sana que tú les das y se den el lujo de decir: yo soy su padre, yo soy su madre. Y que puedas verlos y te digan de repente esos hijos: tú ya no eres mi mamá ni mi papá, porque ellos sí me compran, ellos sí me dan, ellos sí hacen, ellos sí me llevan, ellos. Iglesia, te vengo a hablar con temor delante de Dios. Lo estamos viviendo también en Estados Unidos. Hay cantidad de iglesias despedazadas por lobos. Y lo más doloroso es que muchos de estas personas que salen volando, la incoherencia de esto es que después de que descubren el engaño, se quedan sin iglesia, sin familia, sin pastor, sin guía. Y por la vergüenza de todo lo que pasó, pasan meses y a veces años y no se vuelven a congregar. Estoy hablando con mi corazón como pastor. No tengo deseo de confundirte. Vengo a retarte en el nombre de Jesús a que te afirmes en tu casa. ¿Puedes decir amén?
que te afirmes y que seas celoso de esta casa, que ames, que cuides a tus pastores, a los líderes, a tus hermanos en la fe, y que entiendas que hay gente que está engañando con sutilezas. No vengo a despedazarte el corazón como diciendo, mira nomás qué agonía está viviendo este pastor, ya se vino a desquitar acá. No, porque yo soy feliz de saber que fui llamado con un propósito divino. Y si algo tengo claro es que Dios me hizo nacer en este tiempo. Dios me creó para vivir en esta época. Él sabía cuándo me hizo nacer y para qué me hizo nacer. Y si Él me hizo nacer para vivir en el tiempo donde la iglesia se volvería fría, indiferente, y los que estén firmes estarán firmes en la autoridad de Dios, irán y van a reprender y levantar, restaurar a gente caída. Si eso es lo que Dios te llamó a hacer en el tiempo que has nacido, hazlo. Hazlo, iglesia. Hazlo, ve y rescata a los que están perdidos, alejados, a los que no conocen del Señor, a los que nunca han oído el Evangelio, pero también ve y restaura a aquellos que no tienen más fortaleza, porque fueron seducidos, literalmente arrastrados fuera de la casa de Dios, para morir literalmente y ser comidos por aves de rapiña. Ay, está muy fuerte el tema, ¿verdad? Te quiero invitar a que vayas conmigo a ver esto. Hace casi 2700 años, Isaías nos dejó una enseñanza interesante. Que Isaías 53, yo sé que a lo mejor lo has leído 1000 veces, pero mira, dice, Isaías dijo, nadie ha creído nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Jesús, yo lo cambié con toda intención. Ahí no dice Jesús, pero quiero pedirte que lo pongas intencionalmente. Jesús creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió en dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Versículo 6, ponga atención en esto. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Y aquí viene este detalle donde quiero pedirte que tengas mucha atención. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece que lo escribieron la semana pasada. Cada quien hace lo que le parece. Ya no hay sujeción, ya no hay deseo de ser dirigidos. Ya no está la actitud de entender que Dios fue quien puso, sino que ahora nos ponemos a la par de las personas. Ya no existe el respeto, ya no existe el reconocimiento. Ahora todos creen que todos pueden patear la pelota. Iglesia, abre tus ojos. Y si los tienes abiertos, gloria a Dios. Pero que tú puedas decir, Señor, yo no puedo participar de estas aves de rapiña que están dejando que el pueblo de Dios muera sin conocimiento, sin entendimiento, sin dirección, sin sabiduría, sin reconocimiento de lo que Dios quiere hacer. No podemos seguir actuando como si esto fuera una fiesta o un carnaval. Tenemos que ir a rescatar a quien sea necesario. Tú no puedes permitir que tus hijos se pierdan. Mi madre, que a lo mejor alguien de ustedes la conoce, la hermana Raquel Burgos Morales, mi madre me caía gorda hasta decir basta, porque no dejaba de orar por mí. Y hasta dormido me ponía la mano encima porque era tremendo. Me cansaba de que yo la oía orar en lenguas. Me hartaba de que no salía de la iglesia. Me molestó demasiado que mi mamá era puro iglesia, 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 Dios, Dios, Dios. Orar, ayunar, cantar, adorar, tener las hermanas. Pero te voy a decir algo. A pesar de que a mí me fastidió, te lo digo porque es verdad. Cuanto más me alejé de Dios, más traía el Espíritu Santo a mi memoria que Dios me estaba esperando.
Y me viene a la mente versículos y palabras y frases y cosas que yo vi desde mi infancia. Porque hay algo muy real, dice la palabra del Señor, no en vano dice, instruye al niño en su camino. Y niños no necesariamente son pequeñitos de edad, niños espirituales. Instruye a esos pequeños espirituales en su camino, y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Porque la misma palabra que fue dicha por el Señor, dice la Escritura, como yo lo digo cuando oro, no volverá a ti vacía, Señor. Porque lo que yo recibí de ti no fue en vano. Y aun cuando yo no lo quise, en momentos de dificultad, de prueba, de lucha, incluso de pecado, de perdición, no pude evitar recordar la palabra de Dios. Dice claramente, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en ese hombre, Jesús, el castigo de todos nosotros, castigo que merecíamos nosotros. Actúa como lo que eres, una iglesia que fue restaurada por el Señor. Que no seamos incoherentes. Pon atención especial al siguiente versículo. Versículo 7, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Y si hay algo que los cristianos tenemos en exceso es la queja. Te quejas del frío, te quejas del calor, te quejas de la ropa, te quejas del precio. Nos quejamos de todo. Tenemos una habilidad increíble de quejarnos y quejarnos. Pareciera como que llegar al cristianismo implica que ahora te puedes quejar de lo que se te pegue la gana y nadie te puede decir nada. Jesús no se quejó, se quedó completamente callado. ¿Me da permiso de pedirle que le diga al de al lado, ya cállate? ¿No le tienen miedo? ¿Qué onda? Dígale a alguien, ya cállate. Deja de quejarte. Ata ese espíritu de queja. Como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. No sé si me van a volver a invitar, pero bueno. Te quiero invitar a que vayas conmigo ahora a Filipenses capítulo 3, por favor. Y es algo muy interesante. Todos han sido ilustrados en la vida de Pablo. Pablo fue encarcelado. Y una de las cosas que más me han cautivado a mí es la determinación y la convicción de Pablo de predicar con denuedo y con vehemencia el evangelio, aún estando en la cárcel. Predicaba como si estuviera estado en Acapulco con un coco al lado. Literalmente predicaba con una claridad y una determinación increíble. Y mira lo que dice aquí. Estamos hablando aproximadamente entre el año 60 al año 62 después de Cristo. Cuando Pablo escribe esto, dice: todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, en la cárcel, diga conmigo, en la cárcel. Todos los que hemos progresado en la vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo. ¿A quién tienes que seguir como ejemplo? A tu pastor, a tu pastora, a tus líderes. ¿A quién quieres que sigan tus hijos en cuestión de ejemplos? ¿Al vecino o a ti? ¿Lo pueden decir? ¿A quién quieren que sigan de ejemplo? A esos jovencitos que los pierden, a esos amigos en el trabajo que te pierden, a esas personas que sabes que te pueden desviar, o debes seguir a alguien que tiene buena instrucción y buena palabra. Dice claramente de esta forma. Lo importante es que todos nos sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigue mi ejemplo. Fíjense en los que así lo hacen. Mira el versículo 18. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Es fuerte el evangelio. Es fuerte la palabra. Hubo tiempos en donde podíamos solamente leer un evangelio lleno de Dios hará cosas gloriosas, maravillosas, excelentes, preciosas. Sí, es hermoso predicar, como digo yo. Hay momentos donde puedes oír unos mensajes ¡wow! Fenomenalmente llenos de gritos que puedes saltar, pero hay momentos donde tienes que reflexionar en dónde estás.
Yo traté de cambiar este mensaje 3 veces para poder predicar algo diferente y el Espíritu Santo me decía: no, Moisés, no es por el hecho de que estén mal aquí, es necesario que estén alerta en lo que yo te estoy dando a ti. Mantente alerta, iglesia. Por favor, mantente alerta. Asegúrate que tu cristiandad, perdona que suene así, no sea incoherente, sino que te afirmes en el camino del Señor. Mateo 23 nos habla de algo muy fuerte y esto va a ser incómodo. ¿Qué tal? ¿Qué mal les va a ir? Mateo 23, versículo 27. Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro están llenos de huesos y de suciedad. Hay una lectura más que también es incómoda y es uno de los versículos que más me han llamado la atención en estos días. Tito 3, versículo 1 en adelante. Y empieza diciendo claramente a los hermanos de la iglesia. Dígale a algún vecino por ahí, dile, nos está hablando a nosotros. Dígale a alguien, es para nosotros. A los hermanos de la iglesia. Recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie. No, entonces ya no le sigo leyendo. Qué rico es el chisme, ¿verdad? Perdón, aquí no hay chisme. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Pero si eso es lo más divertido de la bronca. No debes discutir, deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Diga conmigo, eso es coherente. Pero hacemos lo contrario, es coherente que yo oiga y sea corregido. Miren lo que dice en el versículo número 3. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos, pero para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Mira lo que dice el versículo 10. A los que siempre están peleando en la iglesia, ahí vamos de nuevo a la iglesia. A los que les encanta el bochorche y el escándalo, los que les gusta discutir y pelear y buscar razones para irse de la iglesia. Aquí va, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos, échalos al fuego. Ay, no, esa fue bendición mía. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Iglesia, esto no es gracioso. Es probable que este mensaje lo recibas demasiado intenso y fuerte, pero con todo mi corazón te lo digo. Cuando yo sabía que iba a tener la oportunidad de predicar en esta casa, con temor delante del Señor, te digo, yo respeto mucho a Pastor Gabriel. Desde que yo lo conocí, y sí, yo era soltero en ese entonces, siempre me di cuenta de la instrucción y la sabiduría y la gracia que Dios le ha dado. Siempre he admirado que Gabriel es un ingeniero, era maestro en el Tecnológico de Monterrey. Y dije, wow, mis respetos. Yo me sentía chiquito junto a ti. Y siempre he visto, si hay algo que he visto en un pastor como tu pastor, es la integridad. Y esta casa, este templo, esta familia, este ministerio, está de pie porque quien está al frente, Dios le ha hecho estar de pie. Amén. Pastora Leidiana, mi esposa, Pastora Lidiana y yo hablábamos anoche y esta mañana orábamos juntos. Que no es casualidad que estemos en Toluca. Y tuvieron que pasar 28 años para que yo volviera a Toluca. Porque nadie es profeta en su propia tierra. Y Dios me llevó a otro lugar y me hizo entender muchas cosas lejos de aquí. Yo guardo silencio intencionalmente porque
deseo que reflexionemos en el peso tan grande que tiene ser cristianos hoy en día. Si yo te hubiera venido a visitar hace 20 años atrás, quién sabe qué te hubiera predicado. Pero sí sé que Dios me mandó con esta encomienda, y es: ustedes tienen un buen hogar, tienen una buena familia, tienen un hogar precioso. A mí el pastor Gabriel no me pidió que yo te hablara de esto, y a ver si no me regaña cuando me baje. Mejor me salgo por una puerta, pero una puerta por atrás, es ese agujero que está ahí. Pero teme a Dios, iglesia. Dale a Dios el gobierno de tu mente. Estuve en un lugar que se llama Hillsboro, Texas, y estuve predicando un mensaje muy similar en una iglesia que yo no conocía. Yo a ustedes no les conozco. El pastor no me dijo: pastor, por favor, cuando prediques, predícale a la iglesia de esto. Pero me impactó demasiado que me escribió una persona de la iglesia con copia para el pastor en Messenger de Facebook, y me dice: pastor, gracias por la palabra que usted nos compartió esta mañana. Yo llegué a la iglesia a despedirme de mis pastores para decirles que yo ya me iba, porque yo realmente no estaba segura si debía quedarme o no, porque me han estado viniendo muchas cosas a mi cabeza, y Dios permitió que usted hablara como habló, con lo que dijo. Le escribo a usted, y mi pastor está leyendo también. Sé que mi casa es esta casa, y sé que debo quedarme, y sé que debo respaldar a mis pastores. Al final de la reunión yo le fui a pedir perdón a mi pastor, porque yo había pensado en decirle adiós. Justamente me pasó lo mismo a mí una semana después. Dale a Dios el control de tu mente, iglesia. Dale a Dios el control de tus pensamientos, porque si tus pensamientos son dirigidos por tus emociones o por lo que oyes, Dios ya no tiene autoridad en ti. Tú tomas autoridad que no te corresponde, y las consecuencias es la muerte espiritual, perdición, alejarte, destrucción en la familia. Cada cual que cree que puede hacerse a sí mismo responsable de su vida espiritual, leyendo la Biblia en su casa y orando en su casa y viendo el YouTube y Facebook, y ahora ya tenemos 50 pastores con los cuales comparamos a nuestro pastor, y todo el mundo cree que ya sabe de todos lados. Hay una terrible división insertada en tu teléfono y en tu televisión todos los días, desvirtuando el valor original de la palabra de Dios, y ahora todos siguen al primero que dice que sabe. Dice la escritura en Romanos 7:18, y estoy terminando: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aún quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Qué te aleja de la casa de Dios? Pecado. No es que alguien tenga razón, no es que esto no está bien aquí o esto está bien. No, lo que te aleja de la casa de Dios es tu pecado. Tu mente está vacilando con el llamado de Dios, el propósito de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. No te hace salir. Escucha, iglesia, la sabiduría de Dios no te hace salir de la casa de Dios. Te dice: permanece, afírmate, establécete, camina, crece con ellos, vive con ellos, ámalos, protégelos. Yo soy bien gritón, y peor que esta bodega está grandísima. Ya me traumé, me voy a quitar el micrófono.
Me doy cuenta, versículo 21, entonces, de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Parece trabalenguas, ¿verdad? En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que no es, contra lo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios. Escucha esto, iglesia. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Tú no puedes dejar de mentir, de fallar, de pelear, de pecar, de hacer y deshacer si tú no le entregas al Señor el control de tus pensamientos.